Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Abraham Ros, un español de 45 años, diagnosticado con trastorno del espectro autista a sus 32 años. Estudió seguridad en redes informáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona del 1999 a 2003. Tiene un diplomado en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac en Guadalajara en 2022. Es doctor honoris causa por su labor humanitaria en favor de las personas autistas y sus derechos humanos. Reconocimiento otorgado por la Universidad Católica de Murcia y la Universidad Panamericana en el año 2020. Se gradúa como licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2020. Y hoy es estudiante de un doctorado en psicología. Es certificado en competencias laborales de servicios incluyentes para personas con discapacidad y certificado en competencias en impartición de cursos de formación del capital humano por la Universidad de Aguascalientes en el año 2024, emitido por la SEP y Conocer. Es cofundador de la organización OTE Autismo en México en el año 2019, en la cual es activista y psicólogo. Actualmente Abraham imparte conferencias, pláticas y terapias a personas autistas y ayuda a muchísimas familias a entender mejor esta condición. Querida Valeria, te leo la siguiente carta de un niño autista a su mamá. Hoy, mientras yo jugaba con agua en el patio, tú llorabas desconsolada. Sí me di cuenta, pero no sabía qué hacer, por eso solo seguí jugando, cerquita tuyo para que sepas que estoy aquí. Quería hacer más por ti, pero no puedo darte palmaditas en la espalda cuando te veo hundirte sin remedio, porque eso es demasiado para mí. También me di cuenta que estabas llorando por lo que te dijo el doctor sobre mí. Te dijo que soy autista y no te dijo nada más. Y estoy muy molesto con ese doctor. Sé que estás llorando porque estás asustada, porque tienes miedo por mí, porque tienes miedo de perderme, porque tienes miedo de que yo no llegue a ser feliz. No estoy lejos, estoy aquí. Y más importante aún, estoy aquí para ti. Yo nunca voy a dejarte sola y te diré que te quiero una y otra vez, aun cuando tú no puedas entenderme. No siempre va a ser así. Con el tiempo y trabajando juntos voy a poder comunicarme contigo. Tal vez no sea de la forma en la que siempre soñaste que sería, pero a nosotros no nos va a importar nada, porque vamos a poder decirnos te quiero tantas veces que todo el mundo tendrá envidia de nuestro amor. No estoy enfermo, ni estoy mal. Solo soy diferente. Y cuando conozcas mis diferencias las vas a amar y me vas a amar aún más a mí. No te prometo que ser autista es garantía de que estaré bien, pero ser normal tampoco garantiza nada. Así que supongo que tendremos que jugar juntos el juego de la vida y ver qué nos toca. Yo estoy dispuesto si tú vas a jugar conmigo. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Hola, Carla. Mucho gusto por estar aquí, de verdad. Es un placer para mí. Yo estoy honrada, me siento muy contenta, muy agradecida por tu tiempo. Créeme que es algo que hoy en día valoro mucho. El tiempo es oro, el tiempo es nuestro recurso más valioso y sé que vienes de fuera, de Guadalajara, ¿verdad? Correcto. Y que estés aquí sentada es un gran honor. Para mí también lo es, de verdad. Muchas gracias. Pues mira, te platico de dónde viene esta necesidad de platicar contigo. Estuve viendo tu trabajo en redes sociales. Me parece importantísimo lo que estás haciendo. Te agradezco en nombre también de todas esas familias que estás ayudando, niños, niñas, papás, porque sí que son diagnósticos que no son relativamente nuevos. Antes no se veía nada. A veces sentimos que están creciendo. ¿Será que están aumentando los casos o es simplemente que ya tenemos más información al respecto, ¿no? Pero me pasó algo muy curioso que te comparto. Tal vez no tenga mucho que ver, pero adentro de mí sí tuvo que ver, que fui a un evento de conferencias para mamás de adolescentes en específico. Y salían un montón de expertos, Abraham, así, el psicólogo más crack, el psiquiatra, el neuro, no sé qué, bueno, puros cracks, ¿no? Y sí estaba súper interesante, pero de repente me empecé a cansar. Dije, creo que nos hace falta escuchar a los adolescentes, nos hace falta escuchar por lo que están pasando. Cómo nosotros, desde nuestra postura de adultos, siempre estamos juzgándolos porque los adolescentes se sentían pues, juzgados y como muy distanciados de los papás.
y como muy señalados. Y entonces yo sentía eso. Y a la par de eso, yo saco un episodio sobre autismo con Gerardo Gaya, que sé que conoces, y la gente me empieza a escribir: Carla, necesitamos escuchar a personas con autismo, personas autistas, que estén haciendo labor allá afuera, pero desde la primera persona, desde ellos, no desde los adultos o desde esas personas que podemos estar estudiando, no estos diagnósticos, porque cambia todo cuando ustedes alzan la voz, cuando se comunican, cuando dicen y sienten, y todo es mucho más palpable que de lo que nosotros vemos desde afuera y lo que creemos que está sucediendo ahí adentro, y por eso estás aquí, y estoy muy agradecida. La gente pidió mucho eso. Qué bueno, pues vamos a darle a la gente. Vamos a darle esto, sé que va a ser muy especial. Pues mira, me gustaría que empezáramos, que me contaras de ti, dónde naciste, y en general que me contaras pues una breve, no tiene que ser breve, pero sí es una breve historia de tu infancia. Bueno, ahí vamos. Yo nací en Barcelona. Okay. Soy catalán, de familia catalana, de padre y madre catalán. Tengo 2 hermanos, una hermana mayor y un hermano menor. Fui el mediano, aquí se dice el sándwich, ¿no? Aquí se dice el del medio. Sí. Eso significa que, bueno, los cachetes iban para mí. Porque el del medio siempre era el culpable de casi todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mi infancia, hoy, vista desde la distancia, cómodo, que es mirar hacia atrás, porque el dolor ya no es tan doloroso. Bueno, fue una infancia difícil en muchos aspectos. En aquel momento creía que me faltaba todo, y sin embargo no me faltaba casi nada. Es decir, los niños, cuando somos niños, tener a mamá, tener a papá, tener a los hermanos, creemos que es todo, ¿no? Sí. Creemos, ¿no? Y a veces no lo es todo. Yo miraba alrededor y cuando iba a la escuela no tenía tantos amigos como mis amigos. ¿Lo notabas? Muchísimo, muchísimo. De hecho, no quería ir a la escuela, ¿no? Para mí ir a la escuela era pasarlo mal porque no encontraba que encajaba. El entorno no era muy bueno. Cuando fui pequeño me tocó una serie de maestros o maestra en particular que no me hizo nada la vida sencilla. ¿Qué hacía? Me ataba la mano porque soy zurdo y me decía que la izquierda era una mala mano, que era una mano del diablo, y frente a mis compañeros me hacía pues escribir en la pizarra, ¿no?, con la derecha. Y sí, para mí ya era muy difícil de por sí pararme frente a mis compañeros, hablar en público, simplemente estar. Si encima me ataban mi mano buena, ¿no?, me sentía muy, muy mal, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando pasaba eso? 6 años. 6 años. Sí, primero de primaria. Wow. Repetí primero de primaria con esa maestra, perdí el curso. ¿Y con la misma? O sea, repetí el curso, volví a hacer primero, bien, fui a segundo y me volvió a tocar la misma maestra. No. Sí. No. Ahí mi papá tuvo que ponerse fuerte con la escuela, muy fuerte. Mi papá era un tipo muy duro, muy duro. Lo que hizo no estuvo bien, pero lo hizo, a mí me sirvió. A mí me sirvió. Pero no me adapté y repetí segundo también otra vez. Curso con la maestra, ya no me ataba la mano, pero era mi tutora. ¿Y tu papá iba en son de que la escuela cooperara? Sí, sí. En aquel tiempo tenemos que entender que hace 40 años el autismo no era tan conocido como hoy. Exacto. Era muy desconocido. Sí. Aparte, yo era una persona con autismo invisible. Exacto. Puedo hablar, puedo jugar, puedo comprender, no socializaba, era muy rígido, poco flexible. Entonces, por ningún asombro, pensaron que yo pudiera estar dentro del espectro. Claro. Simplemente era un niño malcriado, un niño irascible, un niño enojón, como se dice en México. Sí. ¿no? Gruñón. Gruñón, en España es gamberro. Okay. ¿no? Gamberro. Y perdí otro curso. Es decir, primero y segundo repetí yo. Okay. A partir de allí todo fue un poco más sencillo. No me gustaba ir a la escuela, pero tuve la suerte de que me tocó una maestra que sí me supo dar lo que yo necesitaba. ¿Y eso qué era? Simplemente que me dejaran ser. Me tuvo muy cerca, me puso pegadito a su mesa, que ella alargaba el brazo y me tocaba. Cuando yo me desregulaba, cuando yo me ponía muy nervioso, cuando yo hablaba demasiado, cuando yo interrumpía todo el rato, cuando yo me levantaba, me tocaba. Abraham, ¿qué necesitas? No me hacía salir frente a mis compañeros
a hacer ejercicios, Okay. porque sabía que para mí era incapaz. ¿Y ella sabía de esto? No sabía, simplemente fue humana. Como intuición. Fue humana, intuición. Dijo, este niño, por algún motivo, es así. Quizás no supo que era autismo, o quizás sí que lo supo, pero me derivó al psicólogo y al logopeda, porque mi apellido es Ross, y yo no sabía pronunciar la R. Encima todavía me sentía peor, ¿no? Claro. Entonces, supo ver muchas cosas esta maestra. ¿Y cómo se veía este Abraham chiquito? ¿Eran pataletas? ¿Eran más guiados al enojo o solamente hacia la introversión y el silencio? ¿Cómo se veía? Era un niño muy retraído, no comunicaba nada, casi nada, Okay. hablaba muy poco. Sí que hablaba con mis compañeros amigos cuando me encontraba bien. Si la maestra me preguntaba, si mi mamá me preguntaba, yo era de pocas palabras. Okay. No tenía esa habilidad que he aprendido desde hace 10 años. ¿Sí? Pero de pequeño era muy violento. Okay. Mi manera de comunicar y conseguir las cosas cuando no me entendían a la primera era golpear. Y no es que yo quisiera golpear a las personas, era mi manera de comunicar, por ende, mi mecanismo de defensa. Claro. También es cierto que venía de una casa yo donde mi papá era muy violento. Okay. Y quizá eso lo normalicé yo. Claro. O sea, era doble. Además, tú estás sobreestimulado tal vez por lo que sucedía y lo que pasabas, y además veías esto en casa. Claro, veía esto en casa y para mí, aunque no era normal, sí era corriente. Era todos los días. Entonces, Hacia ti, hacia tus hermanos. Hacia mí y hacia mis hermanos, mi papá nunca fue violento. Hacia mi mamá mucho, Okay. todos los días. Okay. Entonces, cuando creces con el miedo, nosotros aprendimos a crecer con el miedo de no saber qué iba a ocurrir mañana. Hasta el punto de que mi mamá llegó un momento en el que dormía con un cuchillo jamonero debajo de la almohada en la habitación de mi hermana. ¿No? Esto lo sé hoy y esto me atrevo a decirlo hoy. Porque el Abraham, que es profesional, que es papá de una niña, todos los días tiene que batallar con sus demonios. Y no es fácil. No es fácil porque ¿es mi autismo el que me ha hecho ser así? Posiblemente mi autismo tiene mucho que ver en mi conducta, pero también el entorno. Claro. El entorno es crucial, ¿no? Y yo cuando hablo con mamás, con papás, con maestros que les digo, no saben lo importantes que son para sus alumnos, porque quizá el alumno, al igual que yo lo pasaba mal en casa, y mi escuela no era mi refugio, para otros niños sí que es el refugio la escuela. Sí. Sí que lo es, porque Sí. en casa lo están pasando tan mal que esas 5 horas de no gritos, no golpes, para los niños es sentirse confortable. Claro. Entonces, mi infancia no fue fácil. Ahora bien, tampoco fue más difícil que cualquier otra persona que también lo está pasando mal. Detrás de cada persona, detrás de cada acción, detrás de cada comportamiento, hay que analizar muchos porqués. Y sobre todo, siempre me conmueve mucho cuando me hablan de las infancias porque pues es nuestra etapa más vulnerable. Y por más que dices, hay casos donde no hay violencia ni abuso específico, pero para mí el simple hecho de que recordemos a nuestro niñito, a ese niñito que lidió con su realidad, me conmueve porque no entienden. Es un mundo de adultos, es un mundo poco adaptado para la infancia en general. No tenemos tantas cosas, sí, a ver, hay mucha diversión, pero también creo que hemos como recargado esa diversión en el consumismo y no en realmente espacios de aprendizaje, de diversión. Habrá uno por ahí, hay lugares que no tienen nada más que un parque y es todo lo que se le ofrece a la infancia. Y siempre me conmueve como pensar en ese chiquito que veía a su mamá llorando y cómo se va adaptando ese niño, ¿no? Cómo se va moldeando para o hacerse violento para entonces lidiar o esconderse en el closet y llorar o dejar de hablar, o hay tantas cosas por las que pasan los niños, ¿no? Y en tu caso fue así y esa fue la manera en la que fuiste resolviendo. Sí, así fue la manera en la que fui creciendo. Creciendo, porque la vida te obliga a crecer, ¿no? Y aunque no quieras, creces. Okay. Pero ¿qué pasa? Que dejas atrás una parte muy importante de tu vida que nunca vuelve, que es la de ser niño, ¿no? Y hoy, cuando me dicen que ha cambiado ser padre, hoy soy padre, ¿no? Hoy estoy aprendiendo a querer de distinta manera. De distinta manera. O sea, que por mucho tiempo podrías No quise. decir que te definió eso. Sí, yo no sabía querer.
Y no es que mi mamá no me diese amor, me dio todo lo que pudo y más, ¿sí? Pero para mí fue tan difícil el que solo mi mamá me diese amor, ¿no? Que no aprendí como los niños tienen que aprender, ¿no? Con comodidad, con tranquilidad, con tiempo, con dejarte ser, con acompañarte, con... Hoy el mundo va muy deprisa. Demasiado deprisa, ¿no? Y todos queremos que nuestros hijos sean perfectos en todo. Es durísimo. Y si sacan un 6, como se dice en México, chingado. Sí. ¿No? Y los no que vale nos abrumamos somos los papás como si fuera nuestra vida. Como si fuese el peor día del mundo, como si no hubiesen más exámenes, como si ese 6 le fuese a definir y no fuese a conseguir nada más. Claro. Y a veces lo peor de todo es que desde la buena intención de papá y mamá, detrás hay la imperiosa necesidad de comparar con el vecino, con el primo, con la hermana, ¿no? Porque tu hija ha sacado un 9 y la mía un 6, ¿no? Sí. ¿Y en la escuela, en todo este sistema escolar, fuiste el típico niño problema? O sea, ¿sí eras ese niño problema? No era problemático de hacer bullying a nadie. Recuerda que yo, al repetir 2 cursos, era el mayor de la clase. Claro. Y aunque no era el alto, porque no soy alto, sí que siempre guardé un tremendo respeto por todas las personas. Yo era agresivo cuando la situación no la podía controlar. No me metía con nadie. Lo que sí que era el molestoso de que la maestra estaba explicando y yo estaba hablando, ¿no? Le pedía la goma al compañero, o me levantaba a sacar punta al lápiz, o me iba... Entonces esta maestra, por ejemplo, viendo que yo era demasiado nervioso, me ponía tareas que hoy se utilizan, 40 años después, que son imprescindibles, que es que a la persona nerviosa le das tareas para que se vaya regulando y no moleste tanto. Hace 40 años la pizarra era con tiza, ¿sí? Se llama tiza aquí, gis. Entonces los borradores, hay un momento que se llenaba demasiado de gis, ¿no? Entonces me hacía salir del aula, bajar al recreo y en una pared que había especial, golpearlo un rato para limpiarlo, para yo calmarme. Cuando volvía a clase, a los 2-3 minutos, ya había dejado de molestar porque ya estaba más tranquilo. O me hacía ir a hacer fotocopias a la administración abajo, ¿no? O sea, eran siempre tareas de desplazarte, de movimiento, de salir. Sí, me daba más permiso. Me daba más permiso, o me hacía repartirle las hojas a los compañeros. O sea, tenía tareas para yo no molestar tanto. Qué increíble. Lo que una buena maestra hace. Entonces, para mí era fantástico. Primero que me sentía importante. Claro. Sí, no me sentía desplazado. No me hacía leer en voz alta, me ponía muy nervioso. Entonces, me hacía ir a hablar con el conserje. Entonces ya sabía que yo me sabía expresar. O sea, otros ejercicios de otra manera. Y evidentemente que frente a mis compañeros no me ponía en público a hacer ejercicios. Los hacíamos en privado. Cuando mis compañeros estaban en el recreo, me hacía quedar 5 minutos. Ahora hoy vamos a practicar las tablas de multiplicar. O demuéstrame que sabes hacer este ejercicio. ¿No? Y en aprovechamiento escolar, ¿siempre estuviste al nivel? ¿Estuviste mejor académicamente? O por debajo, ¿cómo era? Nunca por debajo. En algunas materias sí, el inglés siempre se me dio mal, muy mal. Deporte, filosofía, lógica, computación, muy bien, muy bien. Lengua catalana, por ejemplo, oraciones en castellano, muy mal. O sea, me costaba, pero lo sacaba. Después... Matemáticas. Se me daban bien. No es algo que me guste demasiado. Se me daban bien. Me gusta más la física. La física me gusta mucho más. Mucho más. Pero bueno, matemáticas menos, pero... son primos hermanos. Sí. Sí. Y terminando la secundaria, allá en España es la EGB, se llama. Aquí vendría siendo antes de la preparatoria. No, mentira, antes de bachillerato, aquí se llama. Sí, no, preparatoria o bachillerato. Me subieron los 2 cursos que perdí. O sea, estabas muy bien. No estaba a mal nivel, entonces vieron que podía estar con mis compañeros. Que el tiempo perdido había sido un tiempo perdido y no hacía falta seguir castigándome de esa manera, ¿no? Claro. Y me interesa mucho con este objetivo de que también podamos entender de manera más cercana. ¿Qué sentías? ¿Qué es lo abrumador? ¿Los ruidos, la gente, el que te hablen, el sentir que no? ¿Qué recuerdas que sucede de chiquito? Cuando estás en contacto con el exterior, con tu entorno social, escolar, etcétera. Me sigue ocurriendo lo mismo. ¿Igual? Igual.
Hoy tengo más herramientas para hacer frente y creo que la diferencia es esa. Hoy cuando pienso cómo pude soportar todo lo que soporto hoy, digo, lo lograste. Lo lograste porque no es fácil, ¿no? Para una persona autista salir al exterior, la parte sensorial, ruidos, olores, gente, multitud, aquello que no podemos controlar, es un caos. Para mí, el tener que estar con 25 compañeros era difícil, porque todos iban a gritar al mismo tiempo. Todos somos niños y todos gritamos y todos hacemos las cosas que hoy sabemos que no tenemos que hacer, ¿no? Sí. Que me tocaran me ponía muy nervioso, me sigue poniendo nervioso. Hoy menos porque, bueno, lo tengo trabajado. Seguir órdenes me cuesta mucho, porque sé que las órdenes no se siguen como con la intención que das. Entonces, si la acción me la dices a mí, no hay problema, porque somos dos y lo vamos a cumplir. Pero cuando el maestro da una orden y 20 no la van a cumplir y 4 somos los que tenemos que cumplir, no puedo con eso porque me pongo nervioso con el compañero que no la sigue. Entonces adopto un rol que no es el mío, que es el decirle al compañero, tienes que hacer esto, porque la maestra lo ha hecho, lo ha dicho. Esa intolerancia. Intolerancia a que se haga algo que no se ha dicho. O que no se cumpla algo que se ha dicho. Claro, Rigidez mental. Total, sí. Y me sigue ocurriendo. Y cuando veo que mi hija hoy hace lo mismo, digo, wow. O sea, sigue el patrón, ¿no? Sigue, claro. Sigue. ¿Qué más podrías decir que, o sea, los gritos, las figuras de autoridad de alguna manera eran amenazantes o no eran un lugar seguro? En casa eran amenazantes, mi papá era muy... En la escuela no eran amenazantes, pero sí eran autoritarias. Hace 40 años el maestro era más rígido que hoy. Claro. Mucho más. Claro. Mucho más, ¿no? Si te decía siéntate, tú te sentabas. Te sentabas. Sin discusión. Sin discusión. Porque algunos si no te pegaba con la regla en la mano, en aquellos tiempos todavía existía, ¿no? Claro. Entonces... ¿Y en qué momento tu diagnóstico llega cuando eres niño, llega de adulto, cuándo llega el diagnóstico? El diagnóstico llega muy tarde, demasiado tarde. Pero tu vida cambia cuando llega. Sí. Llegó a los 32 años. No. Wow, hace 13 años. Poquitísimo. Sí. Poquísimo, pero parece toda una vida para mí. Toda una vida. ¿Y cómo fue? ¿Fuiste al doctor por alguna razón? Sí, él estaba opositando para conseguir una plaza de bombero. Yo llevaba 2 años trabajando con los bomberos forestales. ¿En Barcelona? En Barcelona. Y en Barcelona, bueno, en España las oposiciones son muy atractivas. ¿Sí? Es un muy buen puesto de trabajo, muy buen remunerado, de por vida, y en bombero habían pocas plazas. Yo llevaba 2 años trabajando con ellos en campañas de verano, que se necesita más personal. Entonces, cada verano tenía que optar a la plaza, y cuando llevaba ya 2 años salieron plazas fijas. Tenía que ganármela. Yo traía puntos de mérito por estar trabajando con ellos, por haber hecho una serie de requisitos que cumplía, y en los exámenes psicotécnicos allí descubrieron anomalías. ¿Por qué? El examen oral me fue muy mal, muy mal. Yo hace 13 años no hablaba. O sea, este que tengo frente a mí es otro. No, 100%, 1000 por 1000. 1000 por 1000. Hablaba muy poco, y lo justo. Muy callado. Muy callado, sí, no, y poco más. Y no te miraba para que no me preguntes. Y cuando hablaba era de forma muy violenta. Como dura. Muy dura. Soy español, somos duros. Ajá, ya per se. De por claro. sí, autista no trabajado, rígido, con una infancia muy dura, con un carácter irascible. Entonces, cuando hablaba más de 10 palabras, era para ir en contra de alguien, ¿eh? Sí. Y eso hace que alejes a las personas. Eso hace que no haya comunicación mucha, claro, ¿no? Claro. Entonces, en el examen oral muy mal, en el escrito muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Tuve suerte. El examinador, que ya me conocía de 2 años que yo estaba en la academia, dijo, no puede ser que este chico, que lo conozco, que trabaja bien, que es buen estudiante, que es buena persona, haya estos cambios. Claro. Me mandó el psicólogo. Y el psicólogo dijo, como que no me cuadra esto. No le cuadraba. Dijo, esta persona son 2. No, Estos exámenes lo han hecho 2 personas distintas. Uno el oral y el otro el escrito. ¡Qué fuerte! Sí, en la vida hay que tener suerte, ¿eh? Porque si te topas con personas que te ayudan, tu vida cambia. Total, estoy totalmente de acuerdo. Y luego tienes que intentar juntarte con esas personas. Que estén cerquita de ti. Que estén cerquita de ti. Sí. Te hacen mejor en todo. Sí. Entonces, ese examinador me mandó al psicólogo.
En Barcelona la seguridad social es muy buena, pero es lenta. Es decir, el servicio médico es bueno, pero es lento. Yo tuve suerte, ¿eh? Todo lo agilizaron porque estaba ya dentro del cuerpo y no me dieron tiempo de espera. Todo fue rápido. Psicólogo, psiquiatra, neurólogo y especialista en autismo. Wow. En 2 semanas yo tenía mi diagnóstico completo. 2 diagnósticos, no 1, 2. Ok, ¿qué cuáles fueron? Altas capacidades y persona dentro del espectro síndrome de Asperger. Porque además acaban de juntar. Antes sí era el síndrome de Asperger. Sí, desde el 2013. Y el autismo era otra cosa y ahora ya lo metieron dentro del espectro. Dentro del ¿verdad? espectro, el 2013, el DSM-5 lo modificó e introdujo para no dejarnos aislados, para recibir los apoyos que necesitamos. Ok. Entonces salí con el diagnóstico de superdotado, altas capacidades, pero al mismo tiempo de persona Asperger o autista. ¿Y cómo fue eso? Lo peor que me ha pasado en mi vida en aquel momento. Sí, Ahora sé que es una bendición lo que me pasó. claro. En aquel momento, no. Jamás había oído yo hablar del síndrome de Asperger. Jamás. Jamás. Había hablado de tipo raro, tipo maleducado, tipo introvertido, tipo tímido. Pero persona Asperger, no. Jamás. Y cuando me decían, no, es que es lo mismo que autismo. O sea, está en la familia del autismo. Yo decía, yo autista, pero sí, yo hablo, ¿no? Claro. Claro, Yo interactúo, yo... Claro. Claro. Ignorante de mí en aquel tiempo, pensaba que las personas autistas eran las que estaban balanceándose en un rincón, las que no hablaban, las que requerían mucho apoyo, ¿no? Claro. Es decir, cerraba los ojos y veía al Dustin Hoffman en Rayman, ¿no? Sí, tal Y cual. decía, yo no soy esta persona. Se O sea, yo no- equivocaron. Se equivocaron. Y mi novia, la que hoy es mi esposa, en aquel momento, pues la persona más contenta del mundo con el diagnóstico. No. Claro, dijo, por fin sé por qué eres así de raro. Qué chistoso. ¿Cuánto llevaban juntos? Llevábamos ya 5 años. Ah, bastante. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Ok. Yo tengo un tesoro porque mi mujer me aguantó cuando yo era inaguantable. Ok. Inaguantable en todos los aspectos. Ok. Y me aguantó. Entonces Fue dijo, una de esas personas que se quedaron cerca. se quedaron. En la vida hay que tener gente que te ayude a ser mejor, Sí. que te invite a ser mejor. Claro. Y fue como a veces me han dicho cuando hay diagnósticos fuertes, bueno, aquí en México de pronto eso puede ser muy crudo, sí, tienes esto, tienes cáncer, toma este folletito, vete a tu casa y éxito. Y las personas se quedan, no me puedes decir esto y mandarme a mi casa con 2 folletitos y es como, espérame, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué hago? O sea, es súper confuso. ¿Eso sucedió también para ti o no fue tan duro? No tanto, Ok. no tanto. Sí que hoy, yo viendo mi papel de profesional, trato de hacerlo muy distinto a como lo hicieron conmigo cuando me dieron el diagnóstico, pero tampoco fue tan frío. El especialista tampoco fue tan frío. Ok. Me acompañó un poco, me aconsejó dónde ir, iniciar terapia, me derivó a un hospital en Barcelona bueno, donde pude dar algunas conferencias con papás para... Claro, persona adulta autista que alzaran la voz o que tuvieran voz, eran pocas antes. Pocas. Sí. Yo fui de las primeras personas en México, que por eso estoy en México, que puso voz al autismo en primera persona. De las primeras. Wow. Y has empezado con algo muy importante, ¿no? Que es darle voz a las personas autistas, ¿no? Claro. Por eso estoy aquí. Pero no hay mejor manera de aprender de algo que rodearse de la gente que lo vive, que lo siente, que lo sufre, que lo ama, que lo lleva. Que en este caso las personas autistas hoy tenemos mucha más voz. Por supuesto. Mucha más voz. Y eso ha sido muy liberador para muchas personas. Sí. Como a tu novia en su momento, o sea, seguro se sintió. Es que es muy liberador de pronto. Siempre hay de los dos, ¿no? Y siempre siento que es este agridulce y pasa por ciertas etapas, como un microduelo en instantes, en tal vez una semana, un mes, que es esa ligera liberación de al fin decir, esto tiene nombre, y no sé, a veces como que a mí cuando me dieron un diagnóstico, pues vi mi vida pasar, vi mi infancia pasar, y esto era por esto. Y entonces entre la ira y cómo me pueden decir esto y cómo no supieron antes, o negación también de no puede ser si yo ya soy un adulto, pero a la vez esa liberación de decir, bueno, ya tengo un camino por delante,
tiene nombre y apellido, Claro. ya puede ir a un lugar o puedes ir con un psicólogo diciéndole de esta condición mía y ya no soy la rara, porque primero es la rara para ti, porque no tienes respuestas de ir y siempre eres la introvertida, la rara, la que se esconde, la que se va antes de la fiesta, la que, no sé, ¿no? Cositas. Y al fin decir, bueno, esta soy, voy a aprender de mí, me voy a aprender a conocer, aunque sea tarde, pues hay herramientas para empezarte a conocer y al fin desarrollarte desde otro punto, porque si no, sigues siendo la víctima de, tus propias circunstancias, ¿no? Así es. Y así Sí, fue. Así fue. ¿Al cuánto tiempo ya lo asumiste? Va, venga. Qué bueno. Mi novia, mi esposa, hoy, para ella no existió el duelo. Jamás. Fue felicidad. Fue felicidad pura y dura. No significa que después no fuese difícil. Claro. Claro que es difícil convivir con una persona con una condición. Sí. Invisible, pero con una condición. Es muy difícil, ¿no? Claro. Y Dios creo que le tiene puesto al lado un altar de lo que se ha ganado, ¿no? Pero para ella no existió el duelo, para mí sí. Yo lo pasé muy mal un tiempo. Me encerré en mí mismo más todavía y solo quería leer y leer y leer y leer sobre esto. Okay. Y de ahí fue mi cambio. Al poco tiempo quise estudiar psicología por eso. Ok. Ese fue mi cambio, ¿no? A los meses. Te metiste a la universidad a estudiar la licenciatura en psicología. Sí. Porque ya tenías otros estudios. Sí, pero mi vida había sido sobre todo la computación, seguridad informática y demás. Claro. De pequeño eso era lo mejor, ¿no? No tenías que hablar con nadie. Por supuesto. Era encerrado todo el día, era perfecto. Y además con mucha aprobación, porque seguro eras un genio en lo que se me hacías. daba muy claro. bien, porque desde bien pequeño supe que si la máquina no hacía lo que yo le pedía era única y culpa mía. Claro. La instrucción mal dada. Claro. Ok. Y tenías a veces se les puede atribuir hiperenfoque. Sí. Eso sí, siempre. Sí. ¿Y eso es de todos los niños con autismo o Mira, no? el todos es una palabra muy fea, ¿no? Porque Sí. engloba todo. Claro. Entonces, solo que uno se salga ya Claro, te estás equivocando. totalmente. ¿no? Entonces, pero sí que es un gran porcentaje que nos enfocamos en una serie de cosas, ¿no? Y por eso destacamos tanto, quizá, ¿no? Claro. Porque perdemos de vista casi todo lo demás y nos enfocamos mucho en algo. Entonces, cuanto más repites algo, más bueno te vuelves. Por supuesto. Cuando no tienes tantos amigos con quien salir, cuando no pierdes tiempo en ver películas, y solo haces algo, muchas veces te vuelves más bueno. Claro. Por eso de ahí es que somos tan, diferenciados en algunos aspectos, ¿no? Y se nos da bien esas cosas. Y además me interesa mucho el tema de las habilidades sociales. Entonces siempre fue con ira, siempre fuiste bravo, siempre fuiste como... ¿Tú en el fondo sabes si querías alejar a la gente o es de verdad no había una habilidad? O sea, yo hablaba y como a veces decimos en México, como ladrar de, ¿no? Nos vamos, me ladraste, ¿no? O sea, de tan fuerte que me hablaste. Y tú sabías y decís, ¿por qué habla así? ¿Por qué le habla así? ¿O no? ¿O es que se vayan de aquí? Yo creo que es un poco de todo. Un poco de todo. Hoy sé que no sé llevar conversaciones banales. Ok. No sé. Y me siento muy incómodo. Y a la que pueda me voy. Sin decir nada me voy. Ok. Me sigue ocurriendo. Cuando el tema de conversación me encanta, no tengo fin. ¿Sí? Nos pasa esto, por eso nos cuesta tanto socializar, ¿no? Okay. Porque si el tema no es dirigido por nosotros, entonces yo no sé estar cómodo cuando me presentan a alguien y ¿qué has hecho esto? Es terrible. Estoy a la defensiva. Ok. ¿Y qué sucede dentro de ti? ¿Qué emoción? Yo creo que la emoción es frustración y enojo. Frustración por no saber manejarlo de otra manera, porque volteas al lado tuyo y ves a las personas reír y ves a las personas que se lo pasan bien y tú no. Y enojo porque no quieres estar allí. Incluso los comentarios de las personas a veces me dan rabia. Claro. Y les golpearía. Sí, claro. Hoy no, porque soy adulto, ¿no? Claro. Pero cuando veo que se hacen bromas y a veces digo, ¿por qué decís eso? O sea, les diría, ¿por qué esta broma? ¿O por qué este chiste? ¿O por qué este comentario? O sea, muy confrontativo. Y no tienes pena de confrontar. No tengo nada de pena de confrontar. Ok. No, eso no es tengo muy nada de interesante. pena de confrontar. Ok. ¿Y te has topado en alguna experiencia en donde si alguien se te haya ido a los golpes o que Sí. no entienda nada y pues... Oye, De joven mucho. De joven, adolescente. Adolescente, hasta mis 25, hasta mis 25 años, fui una persona
que no evitaba los golpes. Es decir, si decíamos algo y no nos gustaba, igual nos íbamos a golpes. ¿Y había cierta liberación? Mucha liberación, claro. Esa rabia acumulada. Claro. ¿Y nunca tuviste terapia adolescente? Nunca. Mi mamá me llevó al psicólogo de pequeño porque en la escuela lo recomendaron, pero el psicólogo de la escuela dijo que yo simplemente era un niño tímido y que se me pasaría con el tiempo. Entonces jamás fui a ningún especialista, jamás. Y a mí me interesa mucho, a pesar de, no sé, de la complejidad de este diagnóstico, siempre, ahora que me hablas de tu infancia, que fue difícil, el tema del trauma, de todas esas, a veces son microtraumas o es un trauma prolongado en el tiempo, a veces es un suceso que decidimos no ver, procesar, a veces es simplemente el maltrato constante, no solo de familiares, sino de la sociedad, inconscientes, a veces son micro maltratos que ahí están presentes todo el tiempo. ¿Tienes presente como algo que sí definiera y lo tengas muy claro? Porque de pronto siento que puede ser tanto en diagnósticos como trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, alta sensibilidad, hipersensibilidad. De pronto ya nos escudamos en que el niño es así y pues bueno, siempre va a procesar así. Pero hay doctores y especialistas que sí se toman el tiempo de investigar con más profundidad, que también pudo haber sido, no porque hay un componente genético, pero algo en su infancia que pudo haber marcado mucho más y exacerbado a lo mejor, porque no todos, y como dices tú, la palabra todos no es la adecuada, no todos pasan por entornos violentos, claro. No todos es... No sé, hay muchas variables dentro de. ¿Tú sientes que hay algo que sí te marcó? Que de verdad lo tengas. Yo sé que todo fue muy adverso, pero hay algo que es que esto sí sintió que me tardé en procesar, que regresaba en mi vida adulta, que eso fuera o no autista, eso no pude procesar. Pues sí, a pesar de que los traumas en la vida de la infancia, las heridas de la infancia 5, ¿no? Son muy presentes y todos y todas arrastramos alguna, claro, ¿no? Arrastramos alguna. La del abandono la tengo muy presente, muy presente. Mi mamá tuvo que sacar a mis hermanos y a mí sola, adelante sola, sin apoyo de nadie. Su marido, mi papá, era una persona que nos abandonaba muchas veces, se iba, desaparecía, volvía, la golpeaba, pero hace 40 años eso era por el sistema, casi tenías que aceptarlo, ¿no? Casi tenías que aguantarlo. Mi mamá nos llevó muchas veces a comisaría por la noche, en pijama o con ropita, salir a la calle a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2 de la madrugada, con golpes, a comisaría a denunciar y... La policía en aquel tiempo decirle, señora, algo habrá hecho usted, o señora, si no le vemos a su marido en el momento, no podemos acusarlo porque... Entonces vas creciendo con eso y tus hermanos, mis hermanos, arrastrarán cosas parecidas. Todos arrastramos cosas difíciles, ¿no? Pero me preguntas por un momento puntual y sí, que hoy soy capaz de hablar de este momento. Mi papá 2 veces se intentó quitar la vida. La primera con pastillas y alcohol. A los 5 días despertó en el hospital con coma inducido, coma estuvo muy grave. ¿Tú qué edad tenías? 10 años. Okay. 10 años. En aquel momento le pedíamos a Dios que mi papá no se despertara. Wow. Fueron 5, 6, 7 días los más tranquilos en casa. Mi mamá durmió tranquila esa semana, porque no tenía que preocuparse de ¿nos hará algo este hombre o me hará algo? Sobre todo a ella, ¿no? Pudo descansar. Créeme que no es fácil para un niño crecer así y al día siguiente tener que ir a la escuela. Y tus maestros te preguntaban ¿cómo está tu papá? Y no podías decirle que tu papá se había intentado quitar la vida. Les decías que había tenido un derrame. ¿Cómo? No estaba preparado para decirle mi papá se ha querido quitar la vida. No sabía por qué lo hacía tampoco. Y crecer con eso es difícil. Pero al año siguiente ocurrió lo que
jamás tiene que ocurrir. Mi papá una noche entró a mi habitación y enfrente mío se cortó las venas. Se cortó las venas porque esa noche le había dado un bofetón a mi mamá y yo, para que no le diera el segundo bofetón, me puse enfrente y me lo dio a mí. Y mi papá jamás había pegado a uno de sus hijos. Pero ese día me pegó a mí, la única vez en su vida. Y mi papá, dolido por eso, por lo que había hecho, de madrugada entró a mi habitación, que yo compartía habitación con mi hermano, y se puso de rodillas en mi cama, de espaldas a mi hermano. Mi hermano dormía, yo sabía que ese día iba a ocurrir algo. ¿Lo sentías? Lo sentía. Yo jamás dormía con la puerta abierta, con la puerta cerrada. Ese día cerré la puerta expresamente. Yo de pequeño dormía muy poco y mal, me despertaba por todo. Entonces yo pensé, si cierro la puerta, si la dejo cerrada y mi papá entra, yo lo escucharé. Tendré tiempo de anticipar. Yo vivo mi vida anticipando todo. Yo vivo la defensiva con todo. Y ese día estaba esperando que mi papá llegase. Y sí, medianoche, no sé la hora que fue, escuché cómo abría la puerta. Escuché cómo venía, cómo se ponía de rodillas al lado de mi cama, me tocaba y me decía, Abraham, ¿estás despierto? Y le dije, sí, papá. Me dijo, Abraham, perdóname. Le dije, sí, papá, que te perdono. No, Abraham, que me perdones. Y yo vi que traía algo en la mano, pero no podía ver porque estaba oscuro. Abraham, que me perdones. Le dije, sí, papá, que te perdono. Y supo que no le perdonaba. Me dijo, lo siento mucho. Y se cortó las dos manos. Y empezó a salir sangre. Y empecé a gritar. Mi mamá pensando que me había hecho algo a mí. Mi hermana, lo mismo, ¿no? Corrió y cuando vio la habitación llena de sangre, no sabía qué había pasado. Que mi papá había tumbado, ¿no? Entonces salimos corriendo, escaleras hacia abajo, a la calle, a gritar. Entonces, eso me marcó, claro que me marcó. No es muy corriente que un papá haga eso frente a un hijo, ¿no? Ningún hijo en el mundo debería ver una cosa semejante, por muy mal padre que tenga, ¿no? Absolutamente. Entonces, crecer con esto, claro que me marca. Y yo hoy a veces me pregunto, ¿mi autismo? ¿Toda mi vida? ¿Qué pesa más? Todo pesa. Todo, ¿no? Este odio que tengo, este odio que he tenido a las personas tanto tiempo, no es justificable, pero fue mi manera de sobrevivir, ¿no? Si mi papá me había hecho eso, si mi papá nos hacía eso, ¿qué nos iba a hacer el vecino, no? Entonces no quería gente cerca y no sabía cómo tener gente cerca. Yo no sabía querer. Si tu papá no te quiere o no te lo demuestra, pues crecer sin eso fundamental que todos los niños deberían tener, ¿no? Que es el cuidado de papá y mamá, ¿no? Las buenas palabras de los maestros, la comprensión del sistema, el acompañamiento de todos. Yo no lo tenía. Igual no supe recibirlo, ¿eh? No estaba preparado y nadie me enseñó. Entonces, me preguntas, traumas, muchos. Intento sanarlos, por mí y por mi hija. Claro. Por mí y por mi hija. Gracias, Abraham. Valoro mucho tu historia, tu confianza. Gracias. Y siempre me gusta como honrar a esos niños chiquitos que necesitaban otro tipo de adultos y que pues nomás había los que había al alcance, ¿no? Y siempre como que hago mucho ese trabajo, ¿no? De cada vez que me vuelve a abrumar muchas cosas también del pasado, es como abrazar, darle calma a ese niño, o enojado, o triste, o con esa sensación de confusión, de qué hago aquí, no entiendo nada, que nadie te sepa contener, que nadie te sepa abrazar de la manera adecuada, pues siempre regreso a ese lugar y veo ese chiquito ahí. Y gracias, de verdad, muchas gracias. Hoy, ¿cuáles son los retos que estás enfrentando? ¿Cuáles son las partes increíbles que has logrado construir? ¿Y cuál es lo que todavía, como esos fantasmas de los que me hablabas? Por supuesto, supongo que este tipo de eventos pues siempre están y forman parte de la oscuridad y los fantasmas, pero ¿con qué es lo que tienes que estar lidiando? ¿Siguen muy presentes estas vivencias? Siguen presentes.
El miedo es algo a lo que nos tenemos que enfrentar todos los días, las personas. Siempre. Siempre, ¿no? Siempre hay algo que te lo pone más difícil, ¿no? Y yo me enfrento a no hacerle a mi hija, ¿sí?, la vida más difícil por las decisiones que yo tomo. Mi hija es muy pequeña todavía, acaba de cumplir 9 años y está aprendiendo de sus papás, ¿no? Y los hijos aprenden imitando, ¿sí? Lo que ven en casa, lo que ven en la escuela, pero la figura de papá y mamá es muy importante, ¿no? Claro. Entonces, mis retos son poder darle a ella algo que yo no tuve, que es tranquilidad y estabilidad, que es una zona de confort cómoda. Y a veces no sé hacerlo, porque vienen mis demonios del pasado. Claro. Necesito estar solo, me molesta a veces la compañía incluso de mi hija. Lo que te iba a decir, si no te abruma demasiado, es los niños son abrumadores. Claro. Para ti en específico lo es. Mucho. ¿Tienes mucho. una hija nada más? Una hija. Okay. Una hija. Yeah. Vale por 5, porque es activa y tiene una energía que es como si tuviésemos 5. Pero cuenta solo por una. 5. Cuenta por 5, cuenta por 5. Okay. ¿Y cuáles son los retos de paternar con autismo? Que mis errores no son culpa suya. Y no es fácil para ella entenderlo. Para ningún niño. No hay ningún niño que esté preparado para entender las cosas que por su tiempo biológico y madurez no puede entender. A un niño de 4 años no le podemos pedir cosas de ser paciente y no está preparado. No está preparado. Entonces mi obsesión, mi rigidez le exigieron demasiado. Le exigieron demasiado. Y eso es algo que he tenido que ir aprendiendo. Hoy sé más. Hoy también tiene 9 años. Nos conocemos mucho más. Pero sé que ha sido un reto constante. Constante porque una vez al día por lo menos yo desearía echarlo todo al traste y desaparecer. Okay. Nadie tiene culpa, solo está en mi cabeza. Mi autismo, seguramente. Mi pasado, menos. También, claro, pero menos. Son pensamientos, simplemente son recuerdos. Pero mi rigidez, mi poca tolerancia al cambio, mi poca flexibilidad a veces al entorno, hace que para mí sea más difícil de lo que verdaderamente es. Okay. Y ahí radica la diferencia en una persona autista o no. Okay. Me canso de leer, escuchar en las redes, no, eso también me pasa a mí, todos somos autistas, no. No jueguen al papel de querer romantizar y querer ponerse en mi lugar de, ay, a mí también me pasa, no. Si te pasa, qué lástima, te comprendo. Si no te pasa, qué bueno. Y si te pasa, la diferencia entre tú y yo es que tú, a la hora del día, muchas cosas serán incómodas, pero no te centrarás solo en eso y explotarás y tendrás un muy mal día porque, me lo invento, los platos están sucios sin lavar. Sí. Para mí eso, el no poder hacer lo que tengo que hacer en cada momento, esa rigidez, es un caos. Y no sé separar eso. Entonces ahí se ve donde hay una condición limitante a la persona que simplemente es maniática, ¿no? Obsesiva. U ordenada. Claro, exacto. ¿No? Yo creo que todas las mujeres son ordenadas y quieren limpieza en su casa, pero saben diferenciar que si están jugando con sus hijos y la casa está un poco más sucia, quizás están disfrutando del hijo porque es el momento de hacer esto, ¿no? Sí. Yo no. Yo estoy jugando con mi hija y si algo está mal, desatiendo a mi hija y voy a limpiar y hago llorar a mi hija porque esto no está como tenía que estar. Así de poderoso es. Así de poderoso es. Así de inflexible soy. O sea, es intolerancia total a la frustración que te está provocando el desorden. Correcto, el ruido, algo que no se esté haciendo que yo he pedido. Hoy lo tolero más. Soy profesional, me conozco más trabajado, uso herramientas, pero aún así me tengo que esforzar mucho. Claro. Si no me esfuerzo es un descontrol. Total. Si no me esfuerzo tendría una conducta disruptiva, fácilmente. Como lo que hablamos. Como lo que hablamos de explosión. Exacto. No sería violento hoy, pero sí que sería distante, o alzar seco, la voz. medio gritonear. Ok. Sí, Ok. sí. Y
ahorita que hablas del entorno predecible, justo creo que esa es una de las pues herramientas que luego hablan mucho los papás, que hay que tener como muy presentes a la hora de criar a un niño con autismo. Siempre lo predecible, los horarios, y de por sí ya le da como cierta paz a cualquier adulto, a cualquier niño, como parte de esta crianza donde pueden, no sé, trabajar su autoestima, seguridad, pues es que tengan un ambiente predecible. Claro. Esto en tu caso es no negociable. No negociable. Tú tienes que tener horario. Claro. Y, por ejemplo, tú das terapia, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa cuando te cancelan, llegaron 15 minutos después, todo ese tipo de cositas que parecen simples, pero... Muy buena pregunta, porque me pasa mucho con los pacientes. Sí. También soy más tolerante con aquellas personas que sé que, al igual que yo, tienen una rigidez, ¿no? Y que les cuesta a veces el decir, ya estoy aquí. ¿Sí? Sobre todo en línea, ¿no? En línea muchas personas están esperando a que les mandes el enlace o a que les digas, ya estás listo, ¿no? Okay. Pero yo, desde la primera sesión, les digo, el paso lo tienen que dar ustedes. Okay. Yo les mando el enlace una semana antes, 2 días antes, nos vemos a tal hora. Sí. El día anterior te recuerdo que mañana es tu cita. Ahora mañana no te digo ya estoy aquí, porque te pongo que ese es tu papel. Tú ya hiciste tu trabajo. Ya estoy trabajando contigo esa parte que sé que te cuesta. Ya ha empezado la terapia. Claro. ¿Sí? Entonces muchos no, a los 20 minutos, lo siento, pero la sesión ya ha terminado. Claro. Me tenías que haber avisado. Sí. Porque detrás tuyo viene otra persona que ya, si le hago esperar 20 minutos, ya es una descortesía. Claro. Pero aparte, este tiempo que me has hecho perder, yo ya no se lo puedo dar a otra familia que quizás sí que está muy interesada, porque el tiempo mío es limitado. Claro. Yo doy terapia individual, a no ser que dé una conferencia, que entonces me escuchan 1000 personas o 500. Pero si es una terapia individual, tu tiempo quizá lo puede usar una persona que sí que se quiere tomar el compromiso de otra manera. Claro. Entonces soy más rígido, entra mi rigidez, pero ya lo explico y lo hablamos, luego doy otra oportunidad, ¿no? Sí. No pierdes la sesión, vienes mañana y demás, ¿no? Y luego los mexicanos, ¿no? Los mexicanos, con perdón. Es un caso. Llevo ya 6 años, con lo cual he aprendido, ¿no? Pero Híjole. Me sigue costando. Claro. Me sigue costando mucho. Claro. Son muy informales. Sí, ¿verdad? Sí. No quiero meterme en problemas. Sí. Sí, totalmente. Sí, mañana nos vemos. Y mañana no aparece ni el tato. Sí. Cuando llegamos a México, hicimos comidas a amigos, vecinos. Sí, mañana venimos a las 4, el domingo, ¿eh? La comida preparada y no se presentaba nadie. Y a las 7 te decían, no, es que ahora venimos, ¿eh? O no, es que me he ido con mi mamá. Y no puedes decirme, avisarme. Sí. Hoy he aprendido que si un miércoles te dicen nos vemos el domingo, no, es impensable. Claro, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Te lo dicen simplemente porque no saben decirte no. Claro, total. Porque en la educación que tuvieron, nadie puso límites y nadie les enseñó a decir puntualidad, las cosas, aunque tú me digas no me tengo que enfadar. Y sabes que es parte de la educación. Correcto. Es educación, ni siquiera es... Bueno, sé que ya se hizo como algo cultural, pero es cultural. Educación. O sea, básica, ¿no? Sí. ¿Tú qué herramientas les enseñas? ¿Qué tipo de herramientas promueves en tus pláticas, pacientes? Bueno, en esta cosa como de hacer conciencia, ¿qué es lo que promueves? Tengo cada vez más pacientes de distintas partes del mundo, sobre todo habla hispana, ¿no? Evidentemente, pero con diferentes necesidades, ¿sí? Okay. Todo tipo de trastornos. Ahora bien, el 75% son personas autistas, okay. familiares, papá y mamá, esposos, hermanas y personas adultas, ¿no? Que se quieren poner en manos de un profesional. Han encontrado en mí una figura que les entiende de otra manera. Claro, un psicólogo autista me pasa como él. Ay, qué maravilla debe ser. Entonces, el 99,9% de personas que vienen conmigo, tras la primera sesión me dicen, es la primera vez que me he sentido comprendido por mi psicólogo. Claro, para mí es alentador, ¿no? Claro. Es alentador y digo, mira, yo he sido esa persona que de adulto ha ido a profesionales, sobre todo en el COVID, lo pasé muy mal, y no sentirme ni escuchado ni entendido. Claro. Okay. Y digo, wow, qué difícil tiene que ser para aquella persona que ya pasándolo mal y que es terriblemente difícil acudir a un profesional y abrirse, el que salgas de la sesión sin sentirte escuchado e incluso a veces juzgado. No solo no escuchado, sino juzgado, etiquetado. Entonces,
wow. ¿Y por qué la pandemia fue tan terrible? Se vino abajo toda mi rutina. Que tenía mi hija iba a la escuela, al kinder, primero de kinder. Acabábamos de llegar a México, llevábamos 7 meses en México. O sea, no conocíamos nada, Okay. nada, ni amigos ni nada. Yo viajaba mucho en aquel entonces, mucho. Entonces, de golpe esa primera, encerrarme con mi hija en casa, sin salir. La fundación, todo se hacía en línea. El mundo se paralizó, menos México, que podías hacer de todo menos llevar a tus hijos a la escuela. Podías ir a la playa, podías ir a todas partes. Podías pero ir a la escuela beber, no. O sea, Pero a la escuela tu hija no podía ir. lo que te dio las infancias. Quien peor lo pasó fueron los niños, como mi hija, que perdieron 2 años sin el poder socializar, compartir, convivir, aprender a tirarle del pelo de la amiga, tirarle la tiza, pedir perdón. Eso lo perdieron. Que son Tras una habilidades. pantalla, Claro. para mí fue un caos. Estuve 14 días sin dormir. Cuando mi mujer y mi hija se iban a la cama a las 8 de la noche, yo me quedaba en el sofá y me vi. Siempre tengo unas amistades que me dicen, en 14 días me vi las 8 temporadas del Patrón del Mal de Pablo Escobar. ¿En serio? Sí, porque aparte soy muy obsesivo. Yo si empiezo un capítulo, no termino la temporada. O sea, ¿En una noche, sentada? me veía una noche, una temporada. Ah, ok. Ok, 14 capítulos o 13 capítulos Ya. por día. ok. Entonces me tiré 10 días viendo. Entonces cuando mi mujer se levantaba, yo estaba muerto en el sofá así, entonces me iba a la cama arriba, de mal humor. Claro, Mi mujer me dijo, o haces algo o esto no lo soportamos, ¿eh? claro. Y me mandó al psiquiatra. Ok. Aquí a un compañero en Guadalajara y estuve yendo a unas sesiones, me medicó. La primera vez en mi vida que me han medicado voluntariamente, Wow. me medicó. Y como a la 4ª sesión dije, este hombre no me comprende. Este hombre está aquí sacándome el ¿Y dinero. sabía de tu diagnóstico? Sí, sí, sí. Y- Y sus palabras eran que él quería ser como yo. Porque con un IQ tan alto, la vida sería estupenda. Eso es lo que te decía. Eso es lo que me decía. Me decía, trata de hablar más con tu mujer, trata de... Como si eso no... Trata, aparte. Como si no lo hiciera o no quisiera, ¿no? Exactamente. Es como el échale ganas. Como, Échale ganas, ¿no? Échale ganas. Vas a estar bien. Sí. Y claro, salía yo, con perdón de la palabra, encabronado de la No, consulta. claro. Encabronado. ¿Y sirvió el medicamento? Yo creo que sí. 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 Como a calmar tantito. Sí. Cuando me preguntan, ¿la medicación es necesaria? ¿Para qué? ¿Para qué? No, es que mi hijo es autista. ¿Y? El autismo de por sí no requiere medicación. Es una condición, no una enfermedad. Ah, que tu hijo es diabético, que tu hijo es epiléptico, que tu hijo... Claro. Entonces vamos a ver qué medicación se le da. Que tu hijo tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces Vamos a sí, vamos a ver qué medicación le damos. En mi caso fue para nivelar aquello que yo químicamente no podía mi cerebro hacer. Me ayudó. La terapia hubiese ido mejor. Que Suspendí la para terapia. ti, digamos que ese medicamento es tu estructura diaria. Sí, Eso es lo que a ti te brinda paz, te equilibra, te regula. Sí. Ok. Y eso es lo que no estabas pudiendo hacer, entonces Claro. esto lo pudo hacer sí, un poco por ti. Sí. Ok. Me bajó el cortisol, me ayudó a estar más tranquilo, Dormir, a dormir, claro. Lo importante era dormir, eso era. lo más importante. Claro. Y me ayudó. Y fuimos bajando la dosis paulatinamente hasta eliminarla, como a los 6 meses la eliminé por completo. Y bien. No he vuelto a tomar nada. Ok. Y no hubo como No. raro, rebotes, efectos secundarios, bajones, nada. Si los ha habido, entra dentro de mi normalidad. Ok. Entonces, lidio con eso, pero toda mi vida he estado yo descompensado de todo. De no dormir, de muy ansioso. Entonces no es algo que ya no sea normal para mí, que no es normal, ¿eh? Para un ser humano vivir de esta manera, ¿eh? Claro. Pero para mí sí. Ok. Entonces, Me encantaría que nos platicaras del amor, de cómo es el amor siendo autista, cómo conociste a tu novia, si tuviste más, bueno, tu ahora esposa, ¿es difícil o cómo lo sientes? Porque si hay tanta rigidez y estructura y frialdad como un poco, o esta ira, ¿cómo es la parte suave, enamorada? bueno, yo creo que soy duro, incluso en el amor soy duro, muy pocos abrazos, Ok. No, con poco contacto muy físico. poco. Ok. Muy pocos besos. Ok. Supongo que al principio más. ¿no? Claro. Al principio más. Hoy muy poco, muy poco. A veces es ella que
me viene así ya de la distancia queriendo decir, atacar. Quiero un abrazo, ¿no? Okay. Y a veces le hago así en la espalda y me dice, no me des golpecitos en la espalda, abrázame bien. Y nos abrazamos, ¿no? Pero Abraham sí que es una persona que no ha sabido querer de otra manera. Sí que tuve novias, con todas fue muy mal. Yo fui el culpable, seguramente, o casi todo el culpable, ¿no? Porque era muy difícil estar conmigo, muy difícil. Entonces, éramos jóvenes y con Elizabeth, pues ella tenía 25 y yo 27, que tengo 45, ya son casi 17 años juntos, ¿no? Wow. Son muchos, muchos. Muchos. De muy buenos momentos, de no tan buenos momentos. Como todos. ¿No? De no tan buenos. Los no tan buenos han sido porque yo se lo he puesto más difícil de lo normal, ¿sí? Sobre todo al inicio, antes del diagnóstico, era una persona más obsesiva yo, entonces yo le escribía mucho, mucho, mucho. No existía WhatsApp, todo era por mensaje de texto. Okay. Yo pagaba unas facturas de teléfono, que me daba igual, porque no sabía hablar por teléfono. O sea, creo que la primera llamada que tuvimos los dos fue como a los 4 o 5 años, o 6. No soportaba que me llamasen por teléfono. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con las llamadas? Hasta hoy. Hasta hoy no sé. Hoy me ha beneficiado la videollamada. Ya. Si yo puedo verte, es más cómodo. Porque sé cuándo me toca hablar. El silencio de que se deja cuando estás hablando y no ves, me pone muy incómodo. No sé cuándo tengo que hablar, no sé si tengo que interrumpir, porque a veces interrumpo porque estoy emocionado. Entonces lo detestaba. Y tenía que llamar a alguien y en mi cabeza me hacía la llamada yo. Y cuando iba a llamar, colgaba, no estoy preparado. Y así pasaba mucho rato y no llamaba. Mañana lo volveré a intentar. Entonces, con Elizabeth, con mi esposa, al principio vivíamos en 2 ciudades distintas y yo le mandaba muchos mensajes. Y cuando nos veíamos, yo muy frío, muy frío. El hombre que le escribía no era nada que ver con el hombre que tenía al lado. Ya, otra vez, ¿no? Otra vez ese desbalanceo. Okay. ¿Y ella cómo lo interpretaba? ¿Qué te decía? Claro, no había diagnóstico. Sí, ahí todavía no había. Ajá. Lo interpretaba muy mal, lo interpretaba es que pues, no quería estar con ella, o como no que sentirse no la quería, querida. Claro, Okay. claro. Y era muy difícil, muy difícil. Entonces, en aquel entonces, si la relación aguantó, fue porque ella, como se dice en México, le echó muchas más ganas. Okay. Que también... Pero en mi cabeza no sabía hacerlo de otra manera. Claro. Era muy difícil. No, esa era la única manera que sabías, pues. Y pues por supuesto que ya entiendo por qué fue una liberación. Ya no tiene que encontrar y que no, pues entonces vamos a terapia de pareja, pero entonces, ya hay respuestas. Y ya sé cómo quererte también. Claro. Y ya sé cómo sentirme querida por ti. Claro. ¿No? Hemos mejorado mucho, he mejorado mucho, ¿no? Y la comunicación es importantísima en todos los momentos. Y yo antes comunicaba menos, ¿no? Pero ella me guiaba para que le explicara siempre lo que necesitaba y me supo dar mi tiempo, me supo dar mi pausa, ¿no? Y bueno, y fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo. Tras el diagnóstico todo mejoró un poco. Y sobre todo mejoró porque me obligó, y sí que voy a decir la palabra obligar, cosa que no debemos, me obligó a que me esforzara más y que no pusiera como excusa mi autismo. Ya. Ok. Si qué tu maravilloso. vida de 32 años has aguantado, ahora con el autismo y con el diagnóstico, más. Claro. Te vas a esforzar. Y te vas a esforzar más. Claro. Okay. Y si mañana tenemos que ir a comer con mis papás, o con mis primos, o con tus tíos, vamos, aunque seas una persona autista. Ok, claro. Ajá. Y lo haces. Y lo haces. Okay. Y ya veremos cómo lo hacemos, Okay. pero lo haces. Muy bien. Y eso también es fundamental. A los papás les digo esto. No, es que mi hijo está siempre encerrado en la habitación. Muy bien. Pero también hay que poner límites y también hay que decirle... Y empujar tantito. Y empujar. Okay. Mañana vamos a ir con anticipación, todo es más fácil. Okay. La anticipación. Okay. No me digas, ahora vamos, porque te voy a decir que no y no me vas a sacar de ahí. Y peor, ¿no? Las mamás apuramos. Ya. Y necesitan el peinado que va a elegir, la ropa que va a elegir, porque luego también sé que la piel, no pueden elegir cualquier prenda. Entonces todo esto se tiene que calcular. Todo ¿no? influye. Okay. ¿Con quién vamos a ir? ¿Y va a porque estar? qué tipo de energía es? Claro. Si es el escandaloso o si es alguien en quien puedo confiar, ¿no? Y esto, ayudarles a los papás y acompañarles en este proceso,
el cual llamamos vida, Claro. es fundamental. Porque si no está la mala comunicación con los hijos, la frustración de papá, la frustración de mamá, la discusión de la pareja, y el hijo peor porque tiene una conducta, una crisis y no quiere hacer nada que podría ser beneficioso, Claro. trabajado de otra manera, anticipar, saber que vamos a ir pero te puedes ir cuando quieras, saber que puedes ir con tus audífonos por si hay mucho ruido, saber que no tienes que dar besos a la familia si estás incómodo. Okay. Esto se tiene que permitir. Claro. Claro. ¿Y tratas a niños con grados más elevados de autismo? Cada vez que menos. No verbales. Cada vez menos. Ok. En la fundación sí. En la fundación de OTEA Autismo sí. Ok. Y acabamos de abrir una casa que se llama Casa OTEA, donde atendemos a niños y a adolescentes sobre todo. Sí. Terapias de Ok. todo tipo. Yo individualmente con niños cada vez menos, Sí. Okay. porque me estresa mucho. Claro, claro. Y no, Más con papás. y no quiero ser, No, es que así es. decir qué mala persona eres, No, que no es de mala es que persona. te recomiendo a alguien, te derivo a alguien que sé que, porque me encuentro incómodo, Claro. porque lo empecé haciendo, pero era estresante Claro. y no ayudaba como quiero ayudar. Claro. Entonces cada vez más voy dirigiendo público en la que podemos comunicar y podemos trabajar de distinta manera. Ok. Pues ya estamos llegando al término de este podcast, de este episodio. Me gustaría saber si tienes algo que me esté faltando, que quieras expresar, de no es importante esto que tienen que saber los papás sobre esos niños, o algo que me esté faltando. Bueno, el podcast se llama Querida Valeria, Sí. ¿verdad? Y Valeria puede ser cualquier persona. Así ¿verdad? es, así ¿Sí? es. Así que ahora sí te hago la pregunta. ¿Qué le dirías a tu Valeria? A las mamás y a los papás me gustaría decirles que el autismo es una condición de vida muy difícil, muy, muy difícil, que solo las personas que lo viven todos los días saben lo cruel que es. A las mamás les diría, y a los papás les diría que cada vez que caminan con sus hijos, cada vez que le dan un abrazo a sus hijos, le están reconfortando, le están dando seguridad. Cada vez que aprenden con ellos la importancia de hacer algo juntos, detrás hay muchas horas de paciencia, muchas horas de paciencia, en la que lo normal es desistir porque la sociedad te dice y te maldice diciendo tu hijo no lo va a lograr. Entonces a las mamás, a los papás les diría que no crean en aquellos malos profesionales que, lejos de querer ayudar, desde su comodidad, muy cómoda, siguen todavía haciéndole más difícil la vida a esa mamá y a ese papá. Si mi mamá hubiese encontrado la ayuda, ya no que yo necesitaba, sino que ella necesitaba, hoy el Abraham sería un Abraham con menos heridas. ¿Sí? Hace un rato comiendo he hecho una cosa que no hacía desde hacía 3 años. He llamado a mi mamá y he hablado con ella un rato. ¿Sí? Así que nunca es tarde, ¿no?, para hacer las cosas de distinta manera, de diferente manera. Y estos espacios, ¿no?, que nos dan la oportunidad de tener voz un instante y mandar un mensaje, es importantísimo, ¿no? Así que, querida Valeria, muchas gracias, estés donde estés. Gracias a ti, qué bonito. Muchas gracias, qué bonito, Abraham. Me quedo sin palabras. Gracias, qué bonito. Gracias a Siento ti. así como una oleada de amor de tu parte. Eres increíble. Gracias. Gracias a ti, de verdad. Sabes el gusto que me ha dado conocerte. Ay, Te seguía en las espérame. redes y decía, esta mujer... No, y digo, aparte tienen que saber desde, bueno, no te lo dije, pero desde que te abracé y mira, y sin saber todo lo del contacto físico, y te di un beso y todo, fuiste muy cálido y no me esperaba eso de ti y fuiste muy cálido y en tus ojos siempre hay algo bien bonito, muy especial. No solo porque además tienes ojos muy bonitos, sino que tienes una mirada de amor bien bonita, que sé que a pesar de todo esto que te ha arrojado la sociedad, tú mismo, tu cabeza, pues que sepas que, pues que aquí estamos algunas personas intentando saber más, intentando informarnos mejor, intentarnos ser más compasivas, intentarnos ser más pacientes, amorosas,
menos juzgones, más tolerantes, bajar la velocidad, porque hoy las pocas mamás que conozco con niños con autismo en el sistema escolar tradicional, nos piden, o sea, por favor, mira, enséñale a tu hijo, y creo que con Gerardo leí una carta distinta que era, háblale a tu hijo del mío, ¿no? Al tuyo necesito que le hables, porque también entendemos la postura de los niños que no entienden este comportamiento tal vez desorganizado, no es el típico comportamiento de sus hijos, pero los niños son súper fáciles para esto, para cualquier tema les tenemos miedo, es que no va a entender, es que no va a saber, no, mejor que hago, lo retiro de ahí, y mejor saquen ese niño, y este niño es el raro, es el que nadie entiende, es el violento, y no, yo creo que hace falta información, y mira, y a mí me gustaría compartir algo de una mamá que tenía que ahora ya se dedica a dar conferencias, espero que un día la pueda invitar, de un niño con una discapacidad muy importante, y algo que se me quedó muy grabado, algo que me dijo, porque esto es que seamos mamás o papás de cualquier niño con alguna condición fuerte que impida su desarrollo, digamos, típico, normal, que lo que más ayuda es que les preguntemos a esas mamás, ahorita que hablabas de tu mamá, que la honramos aquí también en este espacio, era ¿en qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? Claro. ¿Cómo te ayudo? Porque, hijo, ¿cómo la regamos las personas? No sabemos, o nos alejamos, o decimos las cosas inadecuadas. Nunca sabemos, porque además de diagnósticos difíciles, están batallando con entornos violentos, abusivos. No solo es una cosa. Entonces, me pareció súper importante este episodio. Fue fantástico, de verdad, qué bonito. Gracias. Muchas gracias. Y pues no sé, ¿algo más que quieras decir? ¿Sabes qué me dijo el otro día mi hija, ahora que has dicho esto de Gerardo Gaya? Papá, estábamos en un parque, no sé dónde era. Papá, tú me enseñas a jugar a mí con los niños, pero ¿por qué las mamás no le enseñan a jugar conmigo? O sea, las otras mamás, ¿eh? Mi hija es muy como yo, ¿no? Diagnosticada y hemos trabajado mucho con ella, mucho. Pero si vieras lo difícil que es a veces, ¿no? Porque los demás, ¿no? Niños no saben, ¿no? Y me dijo esto, ¿no? Y se te rompe el alma, ¿eh? Se te rompe el alma porque claro, uno se desvive, pero a veces las mamás están muy necesitadas también. Muy. Por eso trabajo mucho con ellas, ¿no? Claro. Mucho. Es en donde hace más Sí, trabajo. porque falta. aparte México es un país donde la mamá está muy sola. Papá se va a trabajar, ¿no? Sí, sigue siendo una cultura muy machista. Muy machista. Sí, claro. Y mamá se queda criando a los niños, haciéndolo todo. La que no tiene apoyo, ¿no? Ayuda. Claro. Y es una parte muy difícil, se siente muy sola la mamá. Y creo que Gerardo fue el que me dijo lo agradecidos que están luego con ese amiguito. Claro. Ese amiguito que sabe estar, que tienen habilidades como para, no, pues así es, mi amigo como no usa la palabra desborda, pero se exalta, como muy fácil, pero bueno, ya cuando hace eso yo me voy para acá y se encuentran ese tipo de niños. Hay que enseñarles esa empatía, ¿no? No he tocado el tema, pero cuando somos pequeños, en la primaria, hasta los 8 o 9 años, el que un niño esté excluido por sus compañeros es única y exclusivamente culpa de los papás, ¿eh? Perdón, ¿eh? No, sí. Al niño y niña que llega el domingo y no lo invitan a la fiesta de cumpleaños de Marcos o Paula porque es rarito, la culpa es de mamá y papá, que sabiendo que ese niño tiene dificultades, no haces para que tu hijo sepa incluir a esas personas. Después, cuando tienen 16, 17, puedo entender que tú quieras jugar a los videojuegos y yo quiera ir a ligar al centro comercial con él o con ella. Claro. Puedo entender más ese distanciamiento. Sí, pero con 4 o 5 años, que el niño esté solo el domingo y no tenga fiesta y nadie juegue con él, papá y mamá deberíamos explicar un poco más a nuestros hijos lo que es la inclusión y aceptar y jugar e invitar y soportar. Claro. Y no lo hacemos. No. Y basta con tantita dedicación a la educación, a formarnos. Claro. Pues qué bonito, Abraham. Gracias, nuevamente. de verdad que gracias. Pues gracias. Y gracias a ustedes que llegaron hasta acá. Me siento muy agradecida. Compartan en este día, compartan a quien, alguna mamá que esté necesitando esta información, algún papá, familia, abuelo, abuela, amiga, algo. Esto puede ser un acto de amor para esa persona que está lidiando con tanto. Si de por sí la vida ya tiene sus retos, ahora agreguemos este tipo de retos en la vida en cuanto a salud, en cuanto
temas de salud mental. Son importantísimos que sigamos hablando de ellos. Y bueno, me ayuda muchísimo si comparten, si le dan follow en Spotify, si le ponen 5 estrellitas, si se puede, o si le dan también suscribirse en mi canal de YouTube. Y pues bueno, nos vemos la próxima. Les mando un fuerte abrazo a todos. Una producción original de Troop.